¿Cuándo y cómo usar la voz pasiva impersonal? Hay dos tipos de pasiva impersonal y en este vídeo solo vamos a ver el segundo tipo. Tienes en la descripción y en el primer comentario el primer tipo de pasiva impersonal. En un ejercicio lo normal es que nos den una oración en la voz activa y tengamos que cambiarla a la voz pasiva. Sabemos que tenemos que cambiarla a la voz pasiva impersonal porque siempre nos vamos a encontrar la misma estructura en la voz activa. La estructura es un sujeto genérico que no nos aporta mucha información, como la gente, people, ellos, they, algunos, some, los científicos, scientists, los periodistas, journalists. Después vamos a tener un verbo como pensar, think, decir, say, creer, believe, saber, conocer, know, considerar, consider, esperar, expect, sugerir, suggest. Hay más verbos, pero estos son muy comunes. Después vamos a tener that y una oración con un sujeto y un verbo. En realidad, that se puede omitir porque después hay un sujeto. Por ejemplo, they say that some animals have good memory. Tenemos un sujeto genérico, they. Después tenemos un verbo de los que te he dado, say. Después tenemos that y una oración con sujeto, some animals y verbo, have. Ya sabemos que si tenemos que cambiar esta oración a la voz pasiva, va a ser pasiva impersonal. En el segundo tipo de pasiva impersonal, el sujeto siempre va a ser el segundo sujeto de la voz activa. Es decir, en la oración, they say that some animals have good memory. El primer sujeto es they, el segundo sujeto es some animals. Nos interesa el segundo sujeto, el que va después de that. Después de este sujeto vamos a colocar el primer verbo que nos dan, que será uno de los que te he dicho antes, en la voz pasiva. Si vemos say o says, tenemos que poner is said o are said. Si vemos said, tenemos que poner was said o were said. Si vemos is saying o are saying, tenemos que poner is being said o are being said. Si vemos has said o have said, tenemos que poner has been said o have been said. Si vemos will say, tenemos que poner will be said. El verbo principal siempre en participio de pasado, sea el que sea. Y ahora la segunda parte va a cambiar, no es como en el primer tipo de pasiva impersonal. Después del verbo en pasiva vamos a colocar el indicador de infinitivo, to, y después vamos a colocar el segundo verbo conjugado dependiendo de cómo esté en la voz activa. Si en la voz activa el segundo verbo está en el presente simple, entonces vamos a colocarlo simplemente con to. Visit o visits cambia a to visit. Si en la voz activa el segundo verbo está en el pasado simple, en el presente perfecto simple o en el pasado perfecto simple, entonces en la voz pasiva lo cambiamos a to have y el verbo en participio de pasado. Visited, has visited, have visited y had visited cambian a to have visited. Si en la voz activa el segundo verbo está en el presente continuo, entonces en la voz pasiva lo cambiamos a to be y el verbo en gerundio, con ing. Is visiting y are visiting cambian a to be visiting. Si en la voz activa el segundo verbo está en el pasado continuo, entonces en la voz pasiva lo cambiamos a to have been y el verbo en gerundio, con ing. Was visiting y were visiting cambian a to have been visiting. Vemos ahora todo esto con ejemplos. They say that some animals have good memory. El segundo sujeto es some animals. Es lo que pasa al sujeto en la voz pasiva impersonal de tipo 2. Después colocamos el primer verbo en la voz pasiva. Say cambia a are said para que concuerde con some animals, que es tercera persona del plural. Ahora, como el segundo verbo está en el presente simple, lo cambiamos al infinitivo con to. Some animals are said to have good memory. Some animals are said to have good memory. Otro ejemplo. Scientists have proven that the Earth is round. El segundo sujeto es the Earth. Es lo que pasa al sujeto en la voz pasiva impersonal de tipo 2. Después colocamos el primer verbo en la voz pasiva. Have proven cambia a
has been proven, para que concuerde con the earth, que es tercera persona del singular. Ahora, como el segundo verbo está en el presente simple, lo cambiamos al infinitivo con to. The earth has been proven to be round. The earth has been proven to be round. Más ejemplos. Archaeologists thought that King Adam died from tuberculosis. El segundo sujeto es King Adam. Es lo que pasa al sujeto en la voz pasiva impersonal de tipo 2. Después colocamos el primer verbo en la voz pasiva. Thought cambia a was thought para que concuerde con King Adam, que es tercera persona del singular. Ahora, como el segundo verbo está en el pasado simple, lo cambiamos a to have y el verbo en participio de pasado. King Adam was thought to have died from tuberculosis. King Adam was thought to have died from tuberculosis. Un último ejemplo. Some people have declared that the press is hiding some secrets. El segundo sujeto es the press. Es lo que pasa al sujeto en la voz pasiva impersonal de tipo 2. Después colocamos el verbo en la voz pasiva. Have declared cambia a has o have been declared. En inglés americano se considera tercera persona del singular y en inglés británico se considera tercera persona del plural. Ahora, como el segundo verbo está en el presente continuo, lo cambiamos a to be hiding. The press has or have been declared to be hiding secrets. The press has or have been declared to be hiding secrets. Y ahora, si quieres saber más sobre la voz pasiva en inglés, pásate por estos vídeos que te he preparado. Yo me despido. Soy Daniel Marrón, filólogo inglés. Esto es Another Aprende Inglés. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.